Llega la primavera, dicen que altera la sangre y parece ser que es verdad. Ha estado investigando sobre el tema Marta Robles, muchísimas gracias, con este libro, ¿no? Lo que la primavera hace a los cerezos, que es el título que has escogido, un título que evoca muchas cosas, porque es que verdad lo que decimos que parece que la primavera no solo altera a la naturaleza, sino a nosotros también, ¿no? Bueno, primero muchas gracias por invitarme a estar una vez más con vosotros, es un privilegio. Lo que la primavera hace con los cerezos es el último verso del poema 14 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda, que completo dice: quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Y desde mi punto de vista es muy difícil amar bien, y el mejor amor es el que provoca lo que la primavera hace con los cerezos, es decir, el que hace florecer al otro, el que saca lo mejor de la persona amada, y por eso he elegido este título, que nos viene muy bien ahora en este mes. En este mes y en esta época, ¿no? Esta investigación la has querido centrar en toda esa gente que a lo largo de la historia de los años han sido creativos, cada uno en su área, puede ser en la pintura, en la música, ¿no? En el arte en general, y cómo el hecho de estar enamorados o desenamorados ha influido en su creación. Lo último que hemos visto y que ha sido que ha generado muchísimos debates es esta canción tan famosa de Shakira, que ha inspirado con sus propios sentimientos un super hit, ¿no? Pero esto lleva pasando hace ya mucho tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que yo creo que hay solamente dos temas en la literatura y en la vida, que son el amor y la muerte. Y si me apuras te diría que solamente el amor, porque la muerte, aparte de la incertidumbre que nos provoca mucha angustia porque nos separa de nuestros seres queridos, con lo cual volvemos al amor. Y para que haya un desamor, como el de Shakira y Piqué, tiene que haber habido un gran amor. Si tú no has estado muy enamorado, el desamor no es tan potente. Pues se va y ya está, ¿no? Entonces, esto que ha hecho Shakira, evidentemente lo han hecho los grandes artistas de todas las disciplinas, como tú bien dices, a lo largo de la historia. Yo quería hacer un ensayo en el que se viera la relación entre el amor, el desamor y la pérdida con la creación, y que estableciera que de alguna manera todos esos sentimientos, los sentimientos amorosos, son los que dotan de emoción a los trabajos de los creadores y consiguen convertirlos en obras de arte. Para que esta canción de Shakira se convierta en un hit, tiene que provocar emoción cuando la escuchan los demás. Si no, pues sería una canción que pasaría desapercibida. Si ha sido tan importante y si realmente ha tenido tantas repercusiones, porque a todos nos ha tocado. Porque en realidad es como, yo también pasé por aquí, esto me dolió, esto tal, nos ha movido, removido y conmovido, ¿no? Entonces, es decir, que el arte, cuando nos identificamos con él, con esas grandes obras de arte, es cuando realmente conectamos con el artista, ¿no? Yo creo que la diferencia entre un trabajo bueno, correcto, o incluso excelente, y una obra de arte es la emoción que provoca. Si no provoca esa emoción, nunca va a ser una obra de arte. Y conseguir provocar esa emoción es un auténtico milagro. O sea, para que un cuadro determinado que pinta un artista te provoque una emoción exagerada, se tiene que producir ese milagro. Tiene que estar totalmente lleno de la propia emoción del artista, si no, no te provoca nada. Y en muchas, claro, los artistas viven en permanente estado de zozobra, porque saben que puede tener un cuadro o una canción que apabulle, que provoque todas las emociones, y unos cuantos más que no provoquen nada. Que no provoquen nada, claro. Con lo cual, intensifican sus emociones y sus relaciones emocionales al mismo tiempo. Es decir, los amores, desamores y las pérdidas en los artistas las viven con mayor intensidad porque de alguna manera son su elemento narrativo dentro de sus propios trabajos para acabar convirtiéndolos en obras de arte. Quizás que yo sea muy pudorosa, pero me parece que son gente muy valiente, porque en el fondo abren su corazón, se desnudan y nos muestran muchas de las emociones con las que nos sentimos identificados, pero que es su propia intimidad, sí, ¿no? Pero no siempre lo hacen de una manera tan explícita. Hay veces que simplemente sucede, o sea, hay veces que tú no sabes, yo que sé, que Artemisia Gentileschi no te imaginarías que había sido violada, que había perseguido la justicia en un tribunal en un tiempo que no había justicia para las mujeres en ningún caso, que había tenido que pasar porque la torturaran durante las declaraciones para considerar que su testimonio era verosímil. Y a la hora de ver sus cuadros tan reivindicativos como Judith degollando a Holofernes, decapitando a Holofernes, pues realmente no sabes todo lo que ha pasado antes, pero aunque no lo conozcas, te das cuenta de que ese cuadro está lleno de emoción
de reivindicación, de algo que lo ves y dices, wow. Que es muy potente. Que es ¿no? muy potente. Entonces, todas esas emociones de los artistas tienen que impregnar sus obras y si logran provocar la emoción de los contrarios, se convierten en obras de arte. Bueno, eso lo que demuestra es que tú eres una mujer curiosa y quisiste saber qué hay detrás de muchas grandes obras, ¿no? Que inspiraron a todos esos, me imagino, ¿no? Pintores, músicos. Igual que sea Picasso que Neruda, sí. que le estábamos hablando antes, Picasso que Neruda, que John Lennon o Sid Vicious y Nancy Spungen. O sea, todos tienen historias detrás, ¿no? Todos tenemos historias detrás, lo que pasa es que unas interesan y otras no, porque claro, todas nos mueven a hacer cosas, pero unas nos interesan y otras no. Yo siempre he sido curiosa, pero desde niña, porque para mí el milagro de la creación es algo absolutamente sublime y yo desde muy pequeña quería descubrir qué era aquello que transformaba cualquier trabajo en arte. ¿Cómo era posible que de pronto, yo qué sé, un cuadro de Caravaggio que era un garabatito, de pronto se convirtiera en aquello que no podías dejar de mirar y que decías, Dios mío, esta luz, este polvo de luciérnaga, esto, ¿de dónde ha salido, no? Entonces, este libro lo he escrito en 1 año y medio, tiene 15 páginas de bibliografía, pero este libro es más allá. Este libro forma parte de mi propia biografía. Era una deuda conmigo misma, ¿no? de siempre, de mi propia curiosidad, de mi propio interés por descubrir todas esas cosas que consiguen que cualquier trabajo se convierta en arte, que es un milagro. Un milagro y te lo has pasado bien, imagino, ¿no? Además, me lo he pasado muy bien. Creo que era, por lo menos me parece que era muy difícil encontrar ese tono para que las personas hagan las propias historias suyas y las sientan como suyas, y en este ensayo reflexionen sobre todo eso, reflexionen sobre lo difícil que es amar, reflexionen sobre el amor y sobre que hay tantos amores como miradas, y reflexionen sobre sus propios amores y sus propias obras de arte, aunque no sean reconocidas, ¿no? ¿Qué artista te ha conmovido especialmente al conocer un poquito más su historia en profundidad, investigar o descubrir, ¿no? Me han conmovido en general todos los que he incluido, porque lo he hecho de una manera aleatoria y caprichosa, es decir, los que a mí me interesaban, por bien o por mal, porque tienen historias pavorosas, como por ejemplo Lewis Carroll, que claro, Alicia en el País de las Maravillas es un cuento excepcional que para todos ha supuesto algo muy importante, y luego descubres la trastienda y descubres a un clérigo matemático que estaba enamorado de una niña de 9 años, que tuvo relación con ella, no sexual ni nada, no tuvo nada, no la tocó, ni nada que se le parezca, hasta que perdió la pubertad, pero que es un señor que hizo fotos a más de 100 niñas desnudas. Quiero decir que en nuestra época, aunque en la Inglaterra victoriana, que eran tan estrictos, sin embargo no consideraran que eso era pecado, nosotros en nuestro tiempo lo llevaríamos al psiquiatra o a la policía directamente, ¿no? Él no hizo daño a nadie, pero la pregunta es, ¿era un depravado? Según Freud, para crear son imprescindibles las fantasías sexuales. Si tú no tienes fantasías sexuales, no puedes crear. Pero hay una línea muy, muy fina entre la fantasía sexual y la depravación, que yo creo que se puede explicar en que uno no piensa en el otro. Y a partir de ahí aparecen esas parafilias y esas depravaciones, ¿no? Pero claro, te cuesta mucho trabajo identificar a una persona que ha tenido tanta importancia, no solo en tu infancia, sino en tu adolescencia, en tu madurez creativa, como es Lewis Carroll, con este personaje que no sabes de qué lado mirarlo, ¿no? O por ejemplo, ¿no? el propio Neruda, uno de los más grandes poetas en lengua castellana, que era un tipo excepcional en las letras, pero no como persona. Como persona no lo era. Abandonó a su mujer, a su hija Malva Marina, que tenía una hidrocefalia, y además dijo de ella barbaridades. Y luego encima, cuando se publican sus memorias, pues él confiesa, él mismo, que ha violado a una menor. Con lo cual, claro, aquí empezamos a hacer cábalas de todo, empezando por la teoría de la cancelación. Yo siempre explico, y yo creo que es muy importante, primero que es necesario mirar el pasado sin pretender hacer
una mirada desde el presente. Mirar el pasado con los ojos del presente es un punto de arrogancia brutal, porque dentro de no sé cuántos años harán lo mismo con nosotros. Y habrá muchas cosas que consideren que no entenderemos o que no encajaremos. No, bien, que ellos ¿no? pensarán que han sido pecado de todo lo que hemos hecho. Sí. Pero más allá de eso, es que yo creo que hay que separar la obra del artista, porque el que uno sea buen tenista no significa que va a ser buen cocinero, y el que uno sea un gran artista no implica que vaya a ser una buena persona. Si es un delincuente, que le metan en la cárcel, incluso si hace falta que le quiten los derechos de su obra, pero teniendo en cuenta que la naturaleza, o Dios, o en lo que cada uno crea, le ha dado esa magia, ese talento, que no nos lo arrebaten al resto de la humanidad, que nos dejen con él. Yo sé que eso es más difícil cuando el artista está vivo, porque claro, tú dices, pues si este ha hecho esta maldad o tal, voy a seguir contribuyendo a su obra. Si es un delincuente, que está en la cárcel. Y si no es un delincuente, si es un tema moral, cuidado. Porque ¿quién es quién para juzgar qué? Me haces pensar en Michael Jackson, por ejemplo, la grandísima obra que ha dejado para la historia de la música y todos los debates que hay en torno a su persona, su personalidad, sus relaciones, ¿no? Es un claro ejemplo que ha generado, pues eso, ¿no? Debates en todas las esferas. Clarísimo, ¿no? Ejemplo. Pero, si Michael Jackson abusó de los niños, debería haber estado en la cárcel. Y deberían quitarle los derechos a él y a todos los demás, desde mi punto de vista. Otra cosa es que hubiera tenido 16 amantes. Chico, entonces ahí es otra cosa. Moralmente tú no puedes juzgar a nadie porque tú no eres quien para juzgar a nadie. Y además porque todos, querida, tenemos escaparate y trastienda. Claro. Oye, yo quiero que hablemos no solo del amor que mueve el mundo, pero también y el desamor, y la rabia, la venganza, el odio, también son grandes motores, ¿no? Claro, pero para que exista desamor, rabia y venganza tiene que haber habido un amor, y además un amor muy grande, muy porque si no hay un amor, tú no tienes desamor. Pero es verdad que los artistas suelen decir que es mucho más creativo el desamor y el sufrimiento que la felicidad y ver pajaritos. De hecho, los grandes intelectuales han pensado que el amor no tenía buena prensa. Pues Ortega y Gasset decía ese estado de imbecilidad transitoria, los griegos decían el amor entre hombres y mujeres desiguales, no les interesaba nada, solo entre amigos, que luego también tenían sexo. Tal. Yo lo que creo es que eso es otra cosa. Eso es enamoramiento, eso es pasión, y hay un momento en el que la ceguera de la pasión te impide hacer otra cosa que no sea pensar en el dedo gordo del pie de tu amigo o amiga, punto. Y entonces es verdad que en ese momento es difícil que sea extraordinariamente creativo, aunque también hay gente que le saca ese punto de creación. Yo creo que hay otro estado distinto, que es el del amor completo, que es muy creativo, pese a que algunos piensen que no, porque ataca de una vez a la cabeza, al corazón y al cuerpo. Esto no es mío, esto es de Voltaire, y yo creo como Voltaire que ese estado te hace que emerjan muchas cosas de ti, tanto cuando está, como cuando desaparece. Porque cuando desaparece, ese sufrimiento, aparte de llevarte a crear muchas cosas, pues se me ocurre ahora Larra con Dolores de Armijo, las cosas que él escribió, pero acabó volándose la cabeza de un tiro. ¿Sabes? O sea, en fin. Son historias intensísimas, ¿no? Las historias mira, estas historias son fascinantes. Yo les cuento, incluso las que conozcas, te van a sorprender porque las cuento de otra manera, desde otro punto de vista y además engarzándolas con la creación de cada uno de los protagonistas. Pero sí que es cierto que son historias tan fabulosas que muchas de ellas, yo como novelista no sería capaz de inventarme un argumento como en alguna de estas vidas, con lo cual son verdaderamente impresionantes. ¿Y si te pido que escojas una? Es que no se puede escoger. No puedes escoger una, pero a mí... una que te ha conmovido a ti. Tendría que hay dos historias que me gustan especialmente. Una de ellas es la historia de James Joyce y Nora Barnacle, porque me gusta mucho esa historia, porque es una historia que comienza de una manera muy literaria, a la orilla de un río, con una relación sexual, una historia que comienza entre dos distintas formaciones intelectuales muy diferentes, pero ella se convierte en imprescindible para él desde el primer momento. Él la llama mi Irlanda portátil, y cuando se separan por distintas circunstancias de la vida, se escriben unas cartas absolutamente pornográficas, escatológicas, brutales,
pero es que mantienen esa pasión a lo largo de toda la vida, incluso en momentos en los que tienen serios problemas porque su hija tiene una enfermedad mental, el otro hijo, en fin, cosas brutales. Y ellos mantienen eso durante toda la vida. Pero es que además ella es tan imprescindible para él que todos los personajes femeninos de la obra de Joyce son Nora Barnacle, incluida la Molly Bloom del Ulises, con lo cual me parece extraordinaria. Y luego, por otra parte, porque en este viaje me ha hecho mucho daño ver cómo las sexualidades diversas han tenido tanto castigo por la incomprensión a lo largo de los tiempos, ¿no? Ver cómo Tchaikovsky sufrió de una manera tan salvaje en la Rusia de su tiempo, donde se prohibía la homosexualidad, que vuelve a estar prohibida hoy por el propio Putin. Esas cosas me parecen terribles. Entonces hay una historia muy mágica, que es la historia de Allen Ginsberg, que es uno de los padres de la generación Beat, con Peter Orlovsky, que Ginsberg era homosexual y Orlovsky heterosexual, pero se conocen, se enamoran y se aman desde que se conocen hasta que se termina el mundo. Y entre medias ellos tienen una relación abierta, o sea, uno se relaciona con hombres, otro se relaciona con mujeres, además de su relación amorosa y sexual entre ellos. Y son de un amor tan extraordinario el uno al otro, con sus cartas, con su vida, con su relación, que sacan lo mejor el uno del otro. Es decir, hacen el uno con el otro lo que la primavera hace con los cerezos. Qué bonito, pues hay que leer ese libro ya y aprender de él y sobre todo que nos haga reflexionar. Yo creo que son los libros interesantes, los que nos hacen pensar, los que nos hacen replantearnos cómo pensábamos hasta ese momento y tenemos nuevas visiones desde otro volado, desde otro punto y desde otro prisma, gracias a escritoras pues como tú, Marta. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, por favor. Contigo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.